Apreciados estudiantes, un gusto saludarlos. Bienvenidos a este pequeño video tutorial donde se hablará sobre la temática de la clase anterior, que se trata de funciones complejas. Entonces, bienvenidos, vamos a iniciar. Este video tiene algunas preguntas, las cuales van a tener que responder en su primer reto de foro para la asignatura, en este caso de matemáticas especiales. Vamos a empezar con algo muy sencillo y en este caso, dentro de esta temática, nos compete hablar de funciones complejas. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera comentarles sobre el tema? Y es que las funciones complejas, ¿sí? Voy a hacer un paralelo, por ejemplo, en los reales, ¿sí? En los números reales, cuando yo evalúo un valor independiente, en este caso f evaluado en x, el resultado, ¿sí? En este caso es una función y, ¿sí? Entonces, para cada valor de x le corresponde un valor de y. Entonces, en esta temática que vamos a trabajar en este foro, en los complejos, cuando yo tengo una función y la evalúe en número complejo z, lo que voy a obtener es, en este caso, un valor que le vamos a dar el nombre de W. ¿Listo? Entonces, mientras acá un real, al ser evaluado, me daba otro real, ¿sí? En este caso sucede algo similar. Un complejo, al ser evaluado una función, el resultado me va a dar otro número complejo. ¿Listo? ¿Cuál es la relación o el análisis diferencial? O sea, ¿en qué se diferencian? Entonces, la diferenciación que ustedes van a tener que analizar, ¿sí? Es la siguiente. Es que en el plano complejo vamos a tener que simular dos planos, ¿sí? El plano que lo vamos a llamar el plano Z, y va a haber otro plano que va a ser el plano W. ¿Listo? ¿Por qué, profe Jonathan? Y es que aquí el valor de Z, cualquier complejo que ustedes ubiquen, al aplicarle una función, ese valor de Z, que lo voy a llamar Z1, se va a convertir en otro complejo, ¿sí? Que lo vamos a llamar W1. Eso en la mayoría de textos de matemáticas especiales o variable compleja se conoce con el nombre de mapeo. Entonces, si a mí me dicen, bueno, profe Jonathan, mapé, ¿sí? Mapear es evaluar un número complejo dentro de una función. ¿Listo? Ese se conoce con el nombre de mapeo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos adentramos a ese campo, podemos decir cuál fue mi figura inicial y cuál fue mi mapeo final. O sea, qué figura inició en el plano Z y en qué se convirtió en el plano W. O sea, en resumidas cuentas, sería una transformación. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para lo que será su reto número 1. ¿Sí? Transformar, mapear. Listo. Entonces, profe, ¿qué tipo de funciones es las que nosotros debemos analizar dentro de ese plano complejo? Entonces, las funciones que vamos a tratar, apreciados estudiantes, son las siguientes. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera. Y es que la primera función que siempre se mira en este curso son las funciones polinómicas complejas. ¿Cuáles son esas, profe Jonathan? Muy sencillo. Las funciones polinómicas complejas son de la forma a sub n z a la n, a sub n menos 1, z a la n menos 1, hasta a sub 0. Entonces, si a mí me dicen cuál sería una función compleja, entonces yo les doy un ejemplo. Una polinómica, así como en los números reales, son aquellas de la forma f de z igual a 2z a la 3, ¿sí? Menos 1. Supongamos un ejemplo. Entonces, cada uno me pudiera dar un ejemplo, ¿sí?
Entonces, si yo hago cualquier función polinómica, supongamos g de z, una típica, g de z igual a z a la 2, ¿sí? Que es una función de grado 2, polinómica de grado 2. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dicen haga el análisis de la transformación, yo tengo que primero mirar qué complejo me dan. Por ejemplo, si supongamos que me dan el complejo 1, 1, 1 en la parte real y 1 en la parte imaginaria, ¿cuál sería? Este es el plano Z. ¿Cuál sería su mapeo en el plano W? Entonces, si yo lo llevo acá, ¿cuál sería su transformación? Entonces, lo único que debería hacer es coger esa función g y reemplazar el número que me acaban de asignar, que sería 1 más 1i, 1 en la parte real y 1 en la parte imaginaria, y lo mismo que ustedes hacían en los reales sería tabular, o sea, 1 más 1i lo reemplazo en z y eso lo elevo al cuadrado. Entonces, obviamente por el proceso de que ustedes ya saben operar, en ese caso el binomio al cuadrado me quedaría el primero al cuadrado, que sería 1 más 2 veces el primero por el segundo, que me daría 2i, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1. Entonces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, pues que me daría menos 1. Este se cancelaría y me daría más 2i. Entonces la transformación sería solamente que me dé la parte imaginaria. Y ese sería su mapeo, su transformación en el otro plano. Entonces, plano de partida, plano de llegada. O sea, aquí bajo esa función acaba de aparecer una transformación. ¿Listo? Entonces, ese es el análisis que uno debe optar por este tipo como quien dice, de teoría. Listo, profe. Entonces ya entendimos que mapear va a ser únicamente tabular el valor que yo quiera asignarle. ¿Listo? En ese caso. Entonces, cuando nosotros nos centramos a ese aspecto, pues podemos notar diferentes cosas. Por ejemplo, profe, pero en el quiz, no sé, cuando ya nos toca hacer el quiz, profe, usted me colocó una función racional. Entonces no pasa nada, porque al igual que en los reales, las funciones racionales siempre van a tener un numerador y un denominador. O sea, si a mí me dicen, deme un ejemplo, pues yo les digo que f de z es una función compleja racional porque es de la forma z menos i sobre z más i. ¿Listo? Entonces, cuando yo me sumerjo en ese mundo, ¿sí? Y analizo que las funciones racionales tienen numerador y denominador, pues me doy cuenta que en este tipo de funciones hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? En el que este q, el denominador, no puede ser que 0. Entonces, si yo les preguntara, ¿sí? Y eso van a tener que responderme en los comentarios, si no, no les puedo responder en el reto. Si yo les preguntara en este video qué valor no puedo colocar abajo porque se me haría 0, ¿sí? Espero lo comenten, si eso lo voy a revisar. Me digan qué valor no puedo colocar en z para que se me vuelva 0. Recuerden que tanto en los reales como en los complejos la división entre 0 no existe. ¿Listo? Entonces, por favor, ahí hay que tener cuidado, hay que saber qué valores colocar y qué valores no colocar. Eso se llama dominio. Eso ya no lo puedo repetir. Esto es cálculo diferencial, o sea, segundo semestre. ¿Listo? Entonces, en ese caso, hay valores que sí se pueden y hay valores que no, porque el dominio se volvería cero. ¿Listo? Entonces, ya cuando nosotros analizamos eso, pues pasamos a otro tipo de funciones. En este caso, las funciones exponencial compleja.
Si en los reales la función era f de x igual a Euler a la x, esa era la exponencial real, les presento lo que vamos a utilizar en las próximas sesiones, es la exponencial compleja, o sea, f de z igual a Euler elevado a la z. Ese tiene un nombre que se llama la función exponencial compleja. Entonces, esta función exponencial compleja tiene unas propiedades que ustedes deben saberlas, ¿sí? Manejarlas, ¿sí? Porque ustedes van a ser ingenieros, necesitan manejar señales y sistemas, muchas cosas teóricas que hay que aprender. Por ejemplo, ¿cuál es la primera que deben saber? Y es que Euler a la z va a ser igual a 1 si solo si z es igual a 2k pi por i, donde k pertenece a los enteros. A ver, profe, ¿sí será cierto esa afirmación? Claro, es una, como quien dice, una definición que la puedo demostrar. Por ejemplo, si z, aquí me está diciendo que z vale 2k pi por i, entonces me va a dar 1. Entonces yo cojo y donde vaya z le reemplazo el valor. Y ustedes ya saben, ¿sí? Los que han estado juiciosos, que Euler a la xy o la que ustedes quieran imaginar es igual a términos de cosenos y senos por la fórmula de la raíz de un complejo. Esa nos enseñó que la exponencial con i se expresa en cosenos y senos. Y si ustedes empiezan a darle valores a k, supongamos que cuando k vale 1, aquí lo coloqué, si k vale 1, pues coseno de 2pi más i por el seno de 2pi en la calculadora me da 1 más 0i. En resumidas cuentas es 1. O sea que la definición sí se cumple. Profe, no le creo. Analicen con K2. Si K, aquí este K vale 2, 2 por 2, 4pi. Coseno de 4pi, seno de 4pi da 1 más 0i. En resumidas cuentas da 1. O sea que Euler a la z es igual a 1 si, solo si son múltiplos de 2k pi por i el valor de z. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que ustedes pueden ir contrastando son propiedades. Por ejemplo, una básica que está demostrada en la guía, que se las compartiré en el grupo, pero que en resumidas cuentas solo hay que mirar lo importante de lo que uno ya sabe. Por ejemplo, si yo tengo Euler a la z por Euler a la w, pues yo voy a poder hacer Euler a la z más w. ¿Sí? Porque las bases iguales al multiplicar suman exponentes. Y ese es el resultado que tenemos aquí. Yo puedo sumar z y w, ¿sí? Obviamente aplicando lo que ustedes ya manejan, que Euler se puede expresar en términos de cosenos y senos. Y al sumar, pues ya me doy cuenta que sí se cumple, que yo puedo únicamente sumar. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, todas estas propiedades tan básicas, tan elementales, hacen parte de esa teoría básica de funciones complejas. ¿Listo? Otra propiedad. Profe, es que a mí me salió en un ejercicio el módulo de Euler a la z. Pero para ustedes ingenieros es fácil que z es x más y. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen el módulo de Euler a la x más y, pues yo me pongo contento. ¿Cómo así, profe? Pues a mí me dicen calcule eso, pues yo no me complico. Ya ustedes son muy duros para hallar módulos. Entonces, esto es lo mismo que tener Euler a la x por Euler a la y. Perdónenme en esa e. ¿Por qué, profe? Porque bases iguales, Euler, se suman exponentes. ¿Por qué lo hago así? Porque aquí ya puedo conseguir la parte real y la parte imaginaria. Por ejemplo, Euler a la x por Euler a la y. Pero Euler a la y, estoy cansado de repetirles que Euler a la y se puede expresar como coseno de y más i por el seno de y.
¿Listo? Entonces, si se dan cuenta en esta propiedad, que es muy sencilla de analizar, lo que ustedes acaban de mirar es que el módulo, para calcular el módulo hay que tener la parte real y la parte imaginaria. La parte real va a ser Euler coseno de y la parte imaginaria será Euler a la x seno de y, porque aquí hay una propiedad distributiva. ¿Listo? Si nosotros miramos esa propiedad, pues lo que nos va a quedar es que la magnitud de ese complejo de Euler a la z, que es x más y, lo estoy haciendo, por cultura general lo estoy haciendo, para que ustedes miren que son fáciles ese tipo de demostraciones, será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Sí? De Euler a la x por coseno de y, que esa sería la parte real, y eso elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que sería Euler a la x, porque se hace distributiva, por seno de y eso también obviamente elevado al cuadrado. Y ya acabé, pues. ¿Por qué ya acabó, profe? Porque esta potencia, ustedes que son ingenieros, esta potencia se reparte tanto al Euler como al coseno, y ustedes por cultura general saben que coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y es 1. O sea que esto solamente me quedaría la raíz de Euler a la x elevado al cuadrado. O sea que este 2 y este 2 se cancelan, por lo tanto me quedaría Euler a la x, que es la propiedad. ¿Sí? El módulo de Euler a la z es Euler a la x. ¿Por qué? Porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado me van a dar 1 y solo me quedaría el cuadrado de Euler, que al cancelarse con la raíz pues me daría Euler a la x. ¿Listo? Entonces, muchachos, estas son pequeñas propiedades que ustedes ya saben calcular módulos, ya saben expresar Eulers en términos de cosenos y senos. Entonces son procesos que no se les puede olvidar tan fácilmente porque los voy a evaluar en esta unidad número 2. ¿Listo? Entonces, si ya se dieron cuenta, en este tipo de aspectos vamos a reflexionar sobre procesos muy importantes, ¿sí? En los cuales ustedes pues se van a caracterizar. Por ejemplo, las trigonométricas. Profe Jonathan, es que usted me colocó en el quiz una trigonométrica compleja y yo no supe qué hacer. Pues no se asusten. ¿Sí? ¿Por qué no se deben asustar? Porque si se dan cuenta, si ustedes ya saben que Euler se puede expresar en senos y cosenos, voy a colocar de color amarillo. Y si yo hago Euler con x negativo, pues me va a dar coseno de x menos y seno de x, porque seno es impar. ¿Sí? Eso lo aprendieron en el colegio, inclusive en los primeros semestres de la universidad, funciones pares impares. O en resumidas cuentas, si x es positiva va más, si x es negativa va menos. Yo con estas dos ecuaciones puedo encontrar todas las trigonométricas. Y aquí se pueden dar cuenta. Si yo sumo la ecuación 1 y la ecuación 2, pues me va a dar, sumemos, Euler a la ix más Euler a la menos ix, ¿sí? Me va a dar coseno, 2 coseno de x. Profe Jonathan, no entiendo por qué da eso. Entonces, muy sencillo. Si yo sumo este término con este de acá abajo, pues hasta ahí iría esta suma. Y si yo sumo coseno más coseno, me daría 2 coseno de x. Pero si sumo y seno menos y seno, como tienen signos contrarios, se van a cancelar. O sea que solo me quedará coseno. Y este 2 que multiplica pasaría a dividir y ya obtendría coseno. O sea que, estimados estudiantes, si yo hago una fórmula general, me quedaría que el coseno complejo
coseno de z complejo sería igual a Euler a la IZ más Euler a la menos IZ y eso todo sobre 2. ¿Sí? A partir de estas dos ecuaciones. Pero si yo no hago suma, sino resta, obtendría seno. Porque aquí cuando yo reste más coseno con menos, al restar menos, estos dos se van a cancelar. Pero el menos del seno y el menos de la resta va a dar más, y ahí van a sumarse estos dos. Entonces en ese caso, el seno de z sería igual a ¿qué? Yo le preguntara a alguno de ustedes, pues me diría, profe, donde va la x, póngale z, Euler a la IZ, ¿sí? Menos Euler a la menos IZ, y eso sobre 2i. Entonces lo que les acabo de explicar es que estas son las formas exponenciales de las funciones complejas. Profe, y esas sí son importantes, son la clave para sacar un 5 en las notas que se vienen. ¿Sí? Son la clave. Entonces, yo debo manejarlas, tenerlas en los apuntes. Profe, pero ¿y tangente? ¿Ahí qué pasa con tangente? Usted no nos explicó en el video tangente. Pero muchachos, pues tangente es seno sobre coseno. Entonces, pero profe, ¿cómo así? Seno sobre coseno. Pues si yo ya sé qué vale seno sobre, ya sé qué vale coseno, pues hago la ley de la oreja y obtengo la forma exponencial de tangente. Profe, y usted no nos enseñó cotangente, pero si cotangente es al revés, coseno sobre seno, y yo tengo seno y coseno, pues hago ley de la oreja y obtengo cotangente. Y así me la pasaría con todas. O sea que todas las funciones trigonométricas se pueden expresar en términos de senos y cosenos. Entonces ahí no hay por qué estancarse. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta en este pequeño video corto, supremamente importante, yo estoy dándome cuenta que las funciones trigonométricas se pueden expresar en formas exponenciales, ¿sí? Y obviamente y es aquí donde nosotros partimos de los procesos en los cuales cada uno de ustedes pues va analizando este tipo de teoría. ¿Listo? Vamos a continuar. Profe, ¿qué propiedades tienen esas funciones que usted nos acaba de dar? Propiedades muy importantes. Por ejemplo, que si ustedes evalúan coseno en un complejo negativo, es lo mismo que evaluar coseno en un complejo positivo. Eso se llama en ingeniería que la función sea par. Entonces, ingenieros, cuando la función es par, cualquier valor negativo va a dar lo mismo que evaluar un positivo. ¿Sí? Entonces, si el complejo es negativo o positivo, el resultado va a ser el mismo. Profe, no le creo. Ya les enseñé que coseno, esta es su fórmula general. Si en vez de z evalúan menos z, cuando ustedes hagan menos por menos, va a dar más. Y este más por menos va a dar menos. O sea que no se va a afectar, va a volver a ser la misma. ¿Sí? O sea, yo parto de z, pero cuando yo evalúe negativa la z, pues al hacer ley de signos, la función va a volver a ser la original. ¿Listo? Entonces ahí no tienen que perderse a la hora de demostrar si se cumplió o no. Listo, profe, ya entendimos. Coseno de menos z es igual a coseno de z. Profe, ¿y la de acá abajo qué? ¿Esa cómo así? Pues esa sí es la típica, ¿no? Voy a colocar de color azul porque es una de las más famosas. La identidad fundamental de la trigonometría, ingenieros. ¿Qué significa eso? Que todo seno al cuadrado más coseno al cuadrado de z va a dar 1. Idéntica que como la vieron en los reales.
Entonces, en los reales y en los complejos se cumple la identidad fundamental de la trigonometría. Inclusive yo les demostré en esta guía que las elaboré con ustedes para que estén bien pendientes de la teoría, les hice la demostración. ¿Sí? No es necesario, pero la hice para que ustedes miren. ¿Listo? Expresé seno en términos de exponenciales, coseno en términos de exponenciales, ¿sí? Hice operaciones respectivas. Aquí resolví este binomio, aquí este otro binomio. 2 a la 2 da 4 aquí, da 4 acá, hice operaciones y al final 2 más 2 me da 4 sobre 4, 1. O sea que sí se cumple que seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de z me da 1. ¿Sí? Ese tipo de demostraciones de las propiedades siempre se hace con las formas exponenciales, por eso son fundamentales a la hora de resolverlas. ¿Listo? Listo. Profe Jonathan, ¿y cuándo el seno se va a volver cero? Ya para ir finiquitando. Entonces, muchachos, seno de 0 es 0, sí, solo sí. Y vale 0 o el seno de x vale 0. O sea, cuando z sea igual a 2k pi. Profe, no entendí nada. Muchachos, si ustedes se acuerdan de la función seno, que es la función real se hace 0 así, miren. Empieza en 0, luego sigue pi, luego sigue 2pi, sigue haciéndose 0 aquí en 3pi. Si yo sigo dibujándola, se hace 0 por acá en 4pi. Mejor dicho, ustedes saben más que yo esto. Ustedes saben dónde una función se vuelve 0. Entonces, si yo evalúo, profe, 2pi, pues en 2pi se hace 0. Si yo evalúo que k vale 2, 2 por 2, 4, 4pi, pues se hace 0. Entonces la función compleja me está diciendo que si la real se hace 0, la compleja también. O sea que lo mismo que sabía en los reales, puedo saberlo aquí en los complejos. ¿Listo? Entonces, apreciados estudiantes, en ese caso, 0 se va a hacer en los múltiplos de 2pi. Aquí es 2pi, 4pi. Esa es la función seno, que la pueden consultar en internet. Siempre se va a volver 0. ¿Listo? Entonces, si ya lo sabían con los reales, pues la pueden generalizar para los complejos. Y en ese caso no habría ningún inconveniente. ¿Listo? Listo. Entonces, profe, ¿y el coseno? Porque usted ya nos dijo con seno, pero en el quiz nos evaluó con coseno. Pues no tengan miedo, si coseno de x se la saben, entonces ya se saben para los complejos, que es una generalización. Entonces, profe, pero ¿cómo así que en estos valores de aquí? Pues vuelve y juega, yo llego y me hago mi dibujito. Ustedes también yo sé que en la mente se la saben, y es así más o menos la función, me perdonan un poco el dibujo, pero es más o menos así. ¿Listo? Por ejemplo, se hace 0 aquí, se hace 0 aquí, se hace 0 aquí. Entonces, coseno se hace 0 en pi medios, se hace 0 por aquí, en este caso sería 3 pi medios, se hace 0 por aquí, esa la quiero que la vean en internet, que es 5 pi medios. ¿Sí? Este es coseno real, ¿no? Ah, entonces ya entiendo por qué este 2, profe. Claro, pues, si k vale 0, me queda pi medios, ¿cierto? Se hace 0, correcto. Si k vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, 3 pi medios, ¿será cierto?
Correcto. Si K vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 pi medios. Correcto. Y así me la pasaría reemplazando valores de K. O sea, que las funciones trigonométricas se vuelven cero de manera generalizada de los reales. ¿Listo? O sea, que no hay ninguna incomplicación ahí. Entonces se dan cuenta en este pequeño, lo que ustedes están recordando es una generalización de algo que ya vieron, ¿sí? Inclusive no solo en la universidad, inclusive en el colegio, cuando ya vieron trigonométricas y eran muy aplicados. Algo que no se enseña mucho en el colegio son las hiperbólicas, pero eso no tiene que ser impedimento, porque las hiperbólicas son muy similares, sino que coseno se denota con una h en el medio, ¿sí? Y sus formas generales exponenciales ya están dadas, ¿sí? Son generalizaciones de las trigonométricas. O sea que si a ustedes en el quiz les colocó coseno hiperbólico de z, pues en su mente la forma exponencial será Euler la z más Euler la menos z sobre 2, ¿sí? Que es como quien dice la forma canónica o estándar. Profe, ¿cuáles son algunas de sus propiedades? Coseno hiperbólico de z es igual al coseno normal de iz. O sea, si en algún problema, yo no sé, cuando uno resuelve ejercicios, por ejemplo, ustedes, sus profesores saben de esa experiencia que uno como estudiante de universidad ha resuelto muchos ejercicios. Entonces, si a mí me sale coseno hiperbólico y no lo quiero trabajar así, sino como coseno normal, pues coseno normal de z, ¿sí? Somos como quien dice esa malicia que uno tiene a la hora de realizar un ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí tengo la demostración. Yo les invito, pues hay otras propiedades que uno las puede encontrar en la red. Por ejemplo, una que me acuerde. Y es que coseno hiperbólico al cuadrado de z menos seno hiperbólico al cuadrado de z es igual a 1. ¿Listo? Entonces esta es otra propiedad, se parece a la trigonométrica fundamental, pero en la real, en las normales, senos, cosenos normales es más, o sea, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1 y en las hiperbólicas es con menos, es otra de las propiedades que uno debe saber. Pero seamos sinceros, y es que todas las propiedades pues las podemos encontrar en la red. ¿Listo? Listo. Vamos a la parte ya casi final de este pequeño video. Que no sea muy largo para que puedan hacer su reto bien. Profe, pero usted nos evalúa en el quiz, y así es normal que les evalúe la logarítmica compleja, profe, yo no supe. Entonces, cuando a mí me dicen calcule el logaritmo de un complejo, ¿qué pasa, profe? Porque yo en la calculadora, mi profe Jonathan, puedo calcular el logaritmo de un real, porque en la calculadora usted le da log, ¿sí?, de un número cualquiera, voy a suponer de 1, y la calculadora me da 0. Pero es porque la calculadora está programada con reales. Pero, profe, usted me colocó en mi quiz un log de un complejo, ¿y eso cómo lo hago? Entonces, a diferencia de los reales, que el logaritmo de un real me da un solo valor, uno solo, en los complejos me va a dar muchos resultados. Muchos resultados. Entonces, apreciados estudiantes, para yo poder hallar esos muchos resultados, debo aplicar una hermosa formulita que se llama logaritmo complejo. Entonces, ¿qué van a hacer? Si a mí me dice el profe Jonathan en el quiz, en el reto de hoy, el logaritmo de un complejo z, pues no tengan miedo. Lo que quiero que hagan es logaritmo natural, que sí está en la calculadora, del módulo de z más i por el argumento de z, según el cuadrante donde se encuentre, esto ya lo vimos en el corte 1, más 2k pi, donde k pertenece a los enteros.
Oh, profe, quedé perdido. Pues, mijito, facilito. Ahí va. Logaritmo de un complejo z. Voy a suponer un ejemplo básico. ¿Sí? 1 más i. El complejo 1 más i. Si yo les pregunto a ustedes en qué cuadrante está, pues está en el cuadrante 1. Entonces es igual al logaritmo natural del módulo de ese complejo, pero ustedes ya están cansados de calcular módulos. El módulo es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, aunque no lo vean, al ladito de la i hay un 1, al cuadrado, ¿sí? Más i por el argumento de ese complejo, pero como está en el primer cuadrante y es tangente a la menos 1 de 1 sobre 1 en la calculadora me da 45 grados. Ese ustedes se lo saben también de memoria, si no lo hacen, más 2 pi, donde pues k pertenece a los enteros. ¿Por qué tiene infinitas soluciones? Porque yo le puedo dar valores a k. Entonces yo les digo, hállenme en el valor principal. Significa que van a encontrar una solución cuando k vale 0. O sea que me dirían, profe Jonathan, una solución principal sería logaritmo natural de la raíz de 2, porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado 2, más i de 45 grados. Listo, pero muchachos, yo les dije, no, pues se ve feo, dime una respuesta en forma rectangular. Logaritmo natural de raíz de 2 es 0,35, eso lo arroja su calculadora, lo pueden verificar. Y 45 grados en radianes es pi cuartos, y en su calculadora esos pi cuartos da 0,79. Repito, ¿de dónde sale ese 0,79? Y es que 45 grados pasándolo a radianes, o ustedes ya lo saben, con una regla de 3, es pi cuartos. Pi es igual a 3,14 aproximadamente. Dividido entre 4 me da 0,79. Y esa sería el logaritmo de un complejo en forma rectangular. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, más o menos ese sería un esquema de la posible solución de ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, no se les olvide, la logarítmica compleja, la función logarítmica es totalmente importante a la hora de calcular logaritmos de complejos. ¿Cuál es la diferencia de los reales? Que esta tiene infinitas soluciones. En los reales la calculadora me arroja un solo valor. Aquí, como acá se le puede dar muchos valores, pues va a arrojar infinitos valores. ¿Listo? Se llama multívoca en la parte ya teórica de este espacio académico. ¿Listo? Entonces ahí les dejo en la guía, si se les llega a olvidar, pues para que ustedes la miren y puedan trabajar de una manera práctica. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, pues no se olviden que el logaritmo tiene unas propiedades. ¿Sí? Si ustedes recuerdan ecuaciones diferenciales con el profe Héctor Alirio, él les enseñó que si yo opero logaritmo y exponencial se cancelan, exponencial y logarítmico se cancelan, son inversas, solo me queda la x. Entonces, él les enseñó eso en ecuaciones diferenciales, entonces yo les quiero enseñar algo más porque se los voy a evaluar, y es que en los complejos, ¿sí? También pasa algo bonito, y es que ustedes van a poder cancelar el logaritmo y la exponencial, ¿sí? Y eso les va a dar directamente el valor de z. Entonces no tengan miedo, log y exponencial se cancela, me da z. ¿Sí? Entonces la inversa del logaritmo complejo es la exponencial compleja. Lo que ya sabían en los reales lo acaban de generalizar a los números complejos. ¿Listo? Ya para despedirme,
aparece la exponencial compleja. Entonces la exponencial compleja es ¿cómo calculo, profe, un complejo elevado a otro complejo? En los reales es muy fácil. Un real elevado a otro real es multiplicar 2 por 2 por 2. Sí, ya acabé. Pero un complejo elevado a otro complejo tiene una fórmula estandarizada a partir de la exponencial. ¿Listo? Entonces, profe, ¿y eso cómo lo hago? ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Entonces, muy sencillo. Ustedes lo único que hacen es aplicar la formulita. Por ejemplo, I, que es un complejo imaginario puro, elevado a otro imaginario puro, va a ser igual a Euler elevado a la W, en este caso W es la potencia, 2i, por el logaritmo de la base. Y en este caso nuestra base es i. Siempre va a ser así, profe, sí. Primero la potencia y aquí internamente la base. Y de ahí ya resuelvo, pues. ¿Cómo se resuelve? Pues ya aprendieron a calcular logaritmo de complejos. Pues lo único que les quedaría es Euler a la 2i, ¿sí?, por el logaritmo. Perdón, voy a hacerlo de una vez para ahorrar tiempo, que el video no me quede tan largo. Recuerden que este video lo hice porque algunos lastimosamente se tomaron muy relajados el entregar su quiz en asesorías, lo dejaron hasta el último momento. Entonces no es culpa mía que tenga que entenderlos a todos ya en límites extraordinarios, como quien diría. Entonces, logaritmo natural del módulo de i más i por el argumento. Pero el argumento de i, como es un caso especial y i está aquí arribita, solo en los imaginarios, ya lo saben, tiene un valor de 90, es caso especial, ya lo vimos en el primer corte. Entonces aquí aparece 90 más 2 capi. ¿Listo? Listo. Y lo demás, ya cuando resuelvan esto bien bonito y hagan distributiva, ¿sí?, les va a quedar un solo valor. En este caso me da que i elevado a la 2i es aproximadamente 0.04. ¿Listo? ¿Cómo lo hizo, profe? Reemplacé aquí 0, K0 y lo demás lo hice con calculadora. ¿Sí? Ahí les dejo el proceso. Listo, muchachos. Ya para despedirme, vamos a hacer las preguntas que quiero que me respondan en el reto. ¿Sí? Primera pregunta. Estas respuestas las recibiré el día lunes a cada uno de ustedes. ¿Sí? Repito, no hay que hacer copia. Cada uno responde desde su sinceridad. ¿Listo? Según lo que vimos en este video, voy a colocar un color negrito. Color negrito. Listo. Según, ojo, según el video que acaban de ver, responder. Primero, ¿qué es un mapeo? Para ustedes, ¿qué entendieron? ¿Qué es un mapeo? ¿Listo? Sus propias palabras. Segundo, si Z es igual a 3 menos 2i, ¿cuál es su mapeo con la función
f de z igual a z elevado a la 3 menos 2z más 1. ¿Listo? Tercero, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio de la función? Voy a escribirla aquí abajito, tocar con lápiz, f de z igual a 2z menos 1 sobre, yo dije algo en el video importantísimo cuando había dos términos, uno arriba y uno abajo, funciones racionales, z al cuadrado menos 2z. ¿Listo? Listo. Y cuarta pregunta. Demostrar, como yo demostré en esa guía, demostrar que, voy a hacerlo aquí abajito, coseno hiperbólico al cuadrado de z, coseno hiperbólico al cuadrado de z, menos seno hiperbólico, perdón, faltó el h, seno hiperbólico al cuadrado de z es igual a 1. Y la última pregunta, este reto lo van a hacer en parejitas. Van a calcular el logaritmo complejo ¿sí? de raíz de 3 menos i raíz de 3 ¿sí? No todas las soluciones, sino que van a calcular con K0 y van a decirme cuánto les da i más 1, digo 1 más i, perdón, elevado a la 3i. Complejo elevado a otro complejo. ¿Listo? Entonces el lunes socializaremos a ver qué encontraron. ¿Sí? Repito, si hay copia, pues no califico. Es mejor que lo hagan ustedes mismos. ¿Listo? Todo esto lo pueden hacer a partir del video que acaban de ver. ¿Listo? Les agradezco mucho, espero me lleven este reto en parejitas, bien realizado para poder iniciar la clase con esos resultados que ustedes obtuvieran. Les deseo éxitos y nos vemos en un próximo video.